O evento que me tenha convidado a fazer uma palestra aqui no evento de Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada. Confesso que ao princípio, quando não conhecia especificamente a que eles se referiam com relação de melanina acentuada, eu tive um pouco de dúvida se realmente era algo que merecia que eu estivesse aqui, não? Nesse caso, é uma questão de identidade, uma questão de como eu assumo a relação com isso, do que vou falar hoje, que espero não quizás me estender, sino falar algo que tenha a ver com o que eles me pediram que falasse, neste caso, das influências estéticas da dramaturgia negra no Brasil. Depois, quando eu conheci a obra de Adri, soube exatamente que se tratava de uma relação com a obra de teatro Namíbia Não, e como, depois de ver a obra de teatro, também entendi qual era o jogo que se queria dar com a questão de melanina acentuada. Isso porque, geralmente, na concepção de chamado teatro negro, o chamado teatro negro, depois de tantos anos que muitos pesquisadores, artistas e outros intelectuais têm lutado porque a palavra teatro negro se imponha dentro do campo de um teatro mundial, buscar outra forma de dizer esse teatro negro me parecia que era algo como, e que essa forma de ser tinha a ver com a questão biológica do homem negro, questão biológica que também com essa questão biológica se discriminou desde o encontro cultural entre a cultura ocidental com a cultura negra, que mais tarde foi assumida como identidade e como resistência. Atualmente podemos falar de cultura negra, falando em sentido já de uma cultura de identidade, nesse sentido negro-africano, tanto da África, na sua origem, como a própria diáspora, não? Neste caso, agradeço o convite já e agradeço também a presença de todos, ainda que eu me sentiria melhor se encontrasse aqui, por exemplo, a muitos que são parte desse chamado teatro negro, que conheço aqui na cidade de São Paulo, que cultivo muito através de Facebook, por exemplo, alrededor de 75 pessoas. Então, mas imagino que eles são pessoas do mundo do teatro e atualmente estão fazendo teatro. E neste caso também vou imaginar que quizás amanhã, se por fim se alcança que este projeto passe a ter um livro, ou que passe a ser divulgado de alguma maneira, eles possam receber, não? Ainda sei que é importante fazer uma campanha, porque eles possam vir, porque nós outros palestrantes que vêm, tem muitas coisas interessantes que dizer, como brasileiros que fazem teatro, e também há muitos desses palestrantes, é importante, como dizer, dialogar com eles, por exemplo, com a figura de Márcio Meirelles, por exemplo, por a importância que ele tem agora, não somente como diretor teatral, também como espécie de aglutinador através do Festival A Cena Está Preta, de grupo de teatro negro no Brasil. Neste caso, vou começar falando de uma história, não? Uma história pessoal.
que tenga que ver mucho con mi identidad. Cuando era adolescente, principalmente en Cuba, mi familia era de una tradición, en ese momento vivía con una tía que era de tradición militar, que participaba en un tío que participaba dentro del gobierno cubano como militar, y él me llevó a una escuela donde estaban supuestamente los filhos de la élite de la cultura cubana. Estos filhos de la élite de la cultura cubana, todos en su mayoría eran blancos. Bueno, quien conoce un poco la historia de Cuba puede saber que ainda que Fidel Castro fez una revolución donde para todos iguales, na realidade, com o tempo, temos visto que esta revolução trouxe, do ponto de vista da estrutura social, que as pessoas que estão no poder, a maioria são brancos, e os negros, ainda que acceden socialmente, do ponto de vista cultural, acceden a ter título universitário, quizás a que su cultura sea suficientemente vasta como es la cultura de un país socialista, no llegan a los puestos de poder. En este caso, en esta escuela que me colocó mi tío, estaba lleno de personas blancas y éramos pocas personas negras. Esas personas blancas, en el momento que yo llegué, yo comencé a ser lo más feo de la clase. Y ellos se burlaban de mí, se burlaban de mi boca grande, se burlaban de mi nariz grande, me relacionaban con todo lo malo. Yo en ese momento de mi vida, como era un adolescente, sufrí y muchos, quizás eso que hoy se fala con relación a cuando las personas son bullying, sufrí mucho bullying, ¿no?, dentro de ese espacio. Mas aconteceu uma coisa interessante para mim, que é muito importante e que me ajudou muito a sobrepassar este momento histórico de minha vida. Um dia, casualmente, na biblioteca, encontrei um livro, que esse livro foi a autobiografia de Malcolm X. E me puse a ler essa autobiografia. E à medida que eu lia esta autobiografia, eu senti que pouco a pouco minha identidade se ia fortalecendo. E foi interessante que quando já o livro que eu devorei em espaço de 2 semanas, em 2 semanas para mim foi um cambio muito drástico em relação à autoestima, em relação à identidade. E este cambio também provocou que eu não tivesse ainda nem actuar violento em relação a mis colegas, ¿no? Simplemente la manera en que este libro me iba a mí dando un mundo de una identidad de hombre negro, ayudó a que me posicionase, que yo tuviese una postura ante la vida de orgullo. Y esa postura de orgullo, en la realidad, dio lugar a que ellos percibiesen que tenía algo, y ese algo fue que ellos me respetasen. A partir de ese momento, yo me sentí como dono de mi propio mundo y fue un momento también que me dediqué por fin en mi vida a escribir poesía y más tarde en el proceso propiamente de vida acabé estudiando dramaturgia y también dirección de teatro en el Instituto Superior de Arte. Esta magia que llegó a mí a través de la lectura del libro de Malcolm X, la autobiografía escrita por Alex Haley, el mismo que escribió Raíces, me ayuda a mí a reflexionar alrededor de lo que hoy vamos a hablar, en este caso, las influencias estéticas de la dramaturgia negra no Brasil. En la realidad, para hablar de la cuestión estética, quizás yo gostaria de llamar a mi pensamiento a un esteta marxista que para mí también fue muy importante en mi vida. El nombre de él es Moisés Kagan. Moisés Kagan falaba que con relación, era uno de los principales estetas marxistas,
que no cayeron, no sucumbieron ante ese mundo de que el socialismo ruso impuso. Él fue uno de los que a través de la escrita fue muy importante, constituyó como un movimiento de resistencia dentro del pensamiento, lo que hoy podemos llamar estudios culturales de los países socialistas, junto con Torov y otros, Kristeva, algunos que se fueron más tarde para países europeos. Bueno, Moshe Kagan decía que desde el punto de vista estético, las investigaciones de arte debían enfocar su constitución de manera tripartita. Decía, o sea, estas deben verse como teoría, como historia y como crítica. Y también explicando la relación que poseen entre sí en cuanto a fuentes de preocupación política, cultural y social. O sea, en este caso voy a retomar esto para pensar las influencias estéticas del teatro negro, pensando en este caso teatro negro brasileño, ¿no? Como teoría. En ese sentido vamos a pensar teóricamente el concepto de teatro negro, un concepto que realmente en Brasil no podemos llamar teatro negro, como historia, la historia que trae la presencia de un negro en el palco brasileño y también obras de teatro y encenações que falan de esta presencia de un negro o que colocan a un negro como un factor fundamental dentro del pensamiento de un teatro negro brasileño. Y como crítica, porque también detrás de la crítica ayuda a pensar qué hacen los que actualmente producen este llamado teatro negro, si ellos realmente se consideran que son herederos o si en él estén una influencia, y que esta influencia, ainda que no podamos pensar en la dramaturgia, inevitablemente para hablar de teatro negro no se puede hablar como podríamos hablar de otras formas teatrales, de identidades. En este caso vamos a hablar de teatro negro como un teatro de identidades, como es el teatro kabuki, el teatro no, el teatro judeo, que son formas teatrales que tienen relación con una identidad específica, en este caso desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista también de tradición teatral, como son el katakali y otras formas teatrales. Una pregunta, comencemos por una pregunta. ¿Existe un teatro negro en Brasil? ¿Existe una dramaturgia negra brasilera? Bueno, si nos vemos la historia del llamado teatro negro brasileño, nos podemos mapear este teatro negro a partir de propiamente la presencia del negro en las primeras obras brasileñas, la compañía de teatro negro de revista, de Chocolate, donde por primera vez aparece en la década del 20, siglo XX, aparece la presencia de una compañía entera de negros, influenciada también por toda una tradición teatral que en ese momento se forjaba en toda América y que dialogaba con un mundo que estaba en ese momento siendo descubierto por Europa, el mundo de la cultura negro-africana. En este caso, el teatro negro norteamericano de revista, que tenía toda una tradición negativa, pero a su vez muy interesante para pensar en el teatro negro en su totalidad, que es el minstrel show, y también la presencia del do negro presente con la tradición musical y danzante que en Europa se constituyó con la figura, por ejemplo, de Josephine Baker, que influenció mucho a Chocolate en el momento que él decide crear una compañía de revistas, compañía negra de revistas en la década del 20. También está, por ejemplo, el teatro experimental de un negro,
bom, agora já bem claro que não é o ponto central de quando falamos do teatro negro brasileiro, porque antecede a própria Companhia Negra de Revistas e antecede algumas figuras que pensaban también una cena con elementos donde estuviera presente un negro brasileño. Ya pensar es para mí matriz del surgimiento de un teatro negro. Y más tarde, otras formas teatrales, otros grupos, Solano Trinidad mismo, con el teatro popular brasileño, tentando trazer essa tradição que tinha de teatro experimental do negro a um contexto de uma forma teatral de presente em todas as manifestações espetaculares da cultura popular de origem africana no Brasil, propriamente Bumba Meu Boi y otras manifestaciones populares. Bom, neste caso, podemos decir, existe sim um teatro negro. Agora, qual é a influência do teatro negro desde o ponto de vista estético? Bom, essa influência desde o ponto de vista estético, se nós trazemos o conceito de estética em seu universo filosófico, podemos decir que el teatro negro brasileño, la influencia es del teatro mundial. Mas por su vez, esa influencia, y si la palabra en sí nos da sentido, la capacidad de ejercer poder en cualquier forma sobre algo, alguien, de parte de persona, grupo, acontecimiento, movimiento, el teatro negro en sí brasileño, su propia influencia, podemos encontrarla na negritude cultural. Vamos a hablar de negritude cultural en su esencia, pensando no el movimiento de la negritude que surge en la década del 30 con los estudiantes en París, a partir de la revista Los Estudiantes Negros, donde las figuras de León Contradamas, MSC y el poeta senegalés, después fue presidente, Leopold Sédar Senghor, ellos unifican a través del concepto negritude la manera de ellos sentirse diferente dentro de un espacio occidental y a la misma vez ser parte de ese espacio occidental como una cultura de identidad. Y más tarde ese concepto negritude, en este caso como lo llamo, pasa a ser un concepto que se amplía a el hombre negro visto a través de diferentes momentos históricos, la presencia cultural del hombre negro como una presencia de identidad, trasciendo el concepto de identidad en nuestro contexto histórico, nuestro contexto lingüístico y nuestro contexto psicológico, en este caso ideológico y religioso. En ese caso encontramos momentos históricos, personas, acontecimientos que marcan una ensinanza, un ensino que en la actualidad, a partir de ese ensino de la cultura negra, nos podemos trazar un mapa que nos permitiría decir que es el mapa de identidad del hombre negro, tanto en su propio origen como su diáspora. Podemos hablar, por ejemplo, del movimiento indigenista haitiano, alguna figura como Jean-Louis Primard, o más tarde otra figura hasta el propio François Duvalier, que fueron figuras que fueron muy importantes en ese movimiento que valorizaba la identidad haitiana a partir de su lengua, de su cultura, de su religiosidad. Y también otros movimientos como el movimiento Harlem Renacense, la figura de Laston Hughes y otros intelectuales de la época, el negrismo cubano, como encontramos Nicolás Guillén, más tarde el negrismo internacional, Luis Palés Matos, otros autores. También movimientos de teatros como el movimiento de teatro negro norteamericano de los años 70, que se unifica
al discurso también de algunos movimientos de esa época, como los Panteras Negras, y figuras como Lero John, dramaturgos, y August Wilson. Muchas figuras fueron fundamentales, actualmente son fundamentales para entender el teatro negro en su contexto total, ¿no? En este caso, esa negritud cultural, desde el punto de vista brasilero, como falaba, podemos encontrarla, por ejemplo, existe un libro desde el punto de vista una autora que mapeó todo eso, que es Miriam García Méndez, que es muy importante tener en cuenta la presencia del negro dentro del mundo teatral brasileño, y otros autores también que ayudan a mapear esto, como la propia Leda María Martín, y quizás otros autores que pronto tendrán libros de su producción, como Evani Tavares y otros que yo he tenido visto en los últimos tiempos, que tienen muchas tesis de grado sobre la presencia negra dentro del mundo teatral brasileño, y muchas tesis también discutiendo qué es teatro negro brasileño. Ya el universo de la relación entre dramaturgia, visto en mi concepción, si yo pienso en teatro negro, yo podría, por ejemplo, traer más expertos de brasileño, a una autora brasileña, por ejemplo, Evani Tavares, que fala de la existencia de un teatro negro en el Brasil a partir de 3 espacios. El primer espacio que ella fala es el espacio de las manifestaciones populares, o sea, que se divide en brincaderas como Terno del Rey, capoeira, Bumba Me Voy, etc. Otras manifestaciones son las religiosas de origen africano. El segundo espacio que ella llama es un teatro de presencia negra, más relacionado a las expresiones literalmente artísticas feitas para la escena teatral de expresión negra o con su participación. Y el tercer espacio, que ella da mucha atención a su tesis, que la tesis de doctorado de ella fue sobre un estudio comparativo entre el bando teatro Rodum y el teatro experimental negro, que es este tercer espacio, el teatro engallado negro, o sea, engallado en el sentido militante, ideológico, con postura, asumido. Este teatro engallado quizás es el que llama más la atención para algunos autores, incluso lo que no tenemos como matriz del pensamiento de pensar un teatro negro es la obra de Roger Bastide, Sociología del Teatro Negro Brasileño, y que en esta obra él principalmente coloca principalmente como centro la función de un teatro negro desde el punto de vista engallado. Es interesante porque yo me sentí también que al principio pensé, bueno, que yo poderia dizer ainda que sou um pesquisador de teatro negro, faço teatro negro, escrevo teatro negro, que eu poderia dizer para os brasileiros, não? Se me olhar, quizás, ser um olhar de um estrangeiro, e que a partir desse olhar estrangeiro poderia quizás ter um olhar mais crítico que um olhar participativo. Mas, pensando bem, a presencia que tem tido esse olhar estrangeiro para a valorização do teatro negro brasileiro, e como a partir desse olhar estrangeiro se tem construído também a influência estética do teatro negro brasileiro, e também, neste caso, a dramaturgia. Pensei que na figura, quizás, de Roger Bastide, como extranjero en un país brasileño, es quizás
alguien que también, a partir de Soliari, él alcanzó a entender exactamente cuál era la esencia de lo que se estaba surgiendo en un momento que al día del nacimiento estaba haciendo un teatro negro, en este caso teatro experimental de negro, y la importancia que sociológicamente tenía eso dentro de la cultura brasileña. Las palabras dramaturgia y la palabra estética son palabras que nos llegan de toda la tradición griega, la tradición occidental. La palabra propiamente estética nos llega a partir de una percepción de que se tiene en sí a partir del estudio de la naturaleza do velo, sea la estética es la ciencia unida a la filosofía o a disciplina que en sí se dedica a la naturaleza, la belleza. En este caso, fuera de cualquier asumir esto que nos llega a la tradición occidental y traer a un mundo de un teatro negro brasileiro, cubano, o un teatro negro en su totalidad. También no podríamos pensar la estética a partir de los llamados valores civilizatorios de la cultura negro-africana, a partir también del universo filosófico que nos trae la cultura negro-africana en un momento de pensar esta dramaturgia negra o este teatro negro. Para mí es muy difícil, quizás, desde que comencé, decir la palabra dramaturgia negra. ¿Por qué? Porque si pensamos en los conceptos, por ejemplo, que Vanir nos da para hablar de teatro negro, nos podríamos pensar, una vez más, que el teatro negro no constituye nada más la cuestión de toda una escenación que vende la tradición occidental, sino también todo un universo de la cultura negra donde abarca también manifestaciones espectaculares de identidades que pueden ser o no estudiadas por una escuela específica. Por ejemplo, como ahora existen diferentes corrientes dentro del campo de los estudios de la relación ciencias sociales y artes escénicas, y una de las interesantes es la etnocenología, que estudia las manifestaciones espectaculares que tienen que ver con la identidad. En este caso, estudiaría el teatro negro como una manifestación espectacular de identidad y colocaría ella también tanto dentro del campo de las artes escénicas como el campo también de las ciencias sociales. En este caso, existe un concepto de teatro negro que es un concepto que yo elaboré a partir de mi pesquisa que fiz comparativo entre países del área caribeña y latinoamericana y caribeña, y que escogí Brasil también, y en este caso principalmente fiz mi pesquisa en Salvador de Bahía y Río de Janeiro. O teatro negro está relacionado a la identidad cultural del hombre negro. Este puede ser comprendido a partir de una visión cronológica o no, como un movimiento constituido por representaciones espectaculares, obras y encenações dramáticas negro-africanas de origen y de diáspora. Por ejemplo, desde el rito y teatro llegó do Gabão, Egum da Nigéria, até a secularização do teatro Yoruba. Teatro caribeño, Mitre Shop, Teatro Negro de Harlem, de 1910 a 1961, Nuevo Teatro Negro Afroamericano, del 63 al 72, Teatro Experimental Negro, Nuevo Teatro Étnico, Movimiento Teatro Ritual Caribeño, etcétera, etcétera. Entre sus principales exponentes encontramos Bolle Solín, Carmen César, Aguiado Nascimento, René Hernández Espinosa, Bárbara Martí, Lero John y Abu Wilson, etc. O teatro negro también puede ser observado como una corriente que fluctúa en función del momento histórico social
donde se producen performances y obras dramáticas que expresan signos de teatralidades fundamentados en 3 puntos: identidades, ciudadanía y actos rituales do hombre negro en cualquier contexto cultural donde ele viva. Muitos autores uniram e ainda unem este teatro negro a manifestaciones populares, al llamado teatro popular, al llamado teatro sociológico, al llamado teatro folclórico, al teatro de rua, al teatro político. Eso no quiere decir tampoco que no existan compañías negras que no trabajen también dentro de estas llamados teatro de rua, teatro sociológico, teatro político. Otros utilizaron la terminología teatro negro para se referir a la producción teatral dos negros que se presta a investigación de identidad étnica negra enraizada sobre un conflicto histórico específico. Algunas preguntas me ven a la cabeza, algunas preguntas de orden. ¿Cómo yo puedo delimitar entonces un mapa de una dramaturgia negra o un teatro negro, en este caso brasilero? ¿A partir de qué? ¿De autores de teatro negro? ¿Existen autores de teatro negro? ¿O son autores de teatro brasileño? Dramaturgos negros, dramaturgos que hacen teatro negro, blancos o negros, o quizás yendo más sentido global, a partir de una dramaturgia negra particular o colectiva, o una dramaturgia donde aparece la presencia de un negro, o simplemente manifestaciones espectaculares de identidad donde está la presencia de la cultura negra desde el punto de vista religioso, o a partir de brincadeira o esporte específicamente, en este caso como la capoeira, por ejemplo. Bom, tudo isso é ou não estética negra, ou mais trazendo o que muitos desde o princípio do siglo XX, el olhar que tiveram primeiramente os viajantes e mais tarde el olhar dos etnólogos, dos antropólogos e enfim, historiadores, etc. Esse olhar de uma estética negra a partir de uma definição de uma estética negro-africana, buscando limitar nessa estética o que é a beleza negra. Bom, detrás disso existe toda uma tradição onde passa por exemplo, figuras específicas, grandes pensadores que são os padres da pesquisa da cultura negra nas Américas e em África. Neste caso, países como Cuba temos Fernando Ortiz, no Brasil a partir de Nina Rodríguez en diante, y Boas en Estados Unidos, Herkovitz, etcétera, etcétera, otros. ¿Será que para falar de una estética negra nos tengamos que pensar teatro negro a partir de lo que yo llamo la problemática contemporánea de la relación entre representación y presentificación? Representación como a tradición histórica que nos trae a palabra en sí no mundo occidental a partir del siglo XV, donde la representación pasa a ser concepto fundamental que poco a poco va dominando hasta la actualidad, y nos, na actualidad, podemos pensar en ella a partir de que alguien nos representa en la cena, alguien nos representa en los congresos. Precisamos la noción de representación para sentirnos seres humanos, en este caso
la representación como elemento fundamental da sociedade ocidental, a ponto que llegamos a un momento que podamos falar de crise de representação. E presentificação como parte da cultura do outro, o olhar que tuvo o ocidental, a cultura do outro, neste caso, vamos falar da cultura negra, e neste caso vamos trazer esse olhar a la cultura negra brasileira e como é vista através do ponto de vista histórico e como na atualidade essa visão se tem tanto para olhar na atualidade uma manifestação espetacular como o candomblé ou para olhar atualmente uma representação cênica onde se está discutindo a problemática da cultura negra. Neste caso, essa problemática se fundamenta em la questão racial na cultura brasileira. A questão de presentificação está dada por esse olhar em que o outro não entende o que está acontecendo, provoca nele uma espécie de choque. Por exemplo, a questão de presentificação estudada dentro do universo da psicologia estava relacionada à questão do trance, por exemplo, na cultura negra. Porque essa senhora negra que tem 90 anos, que não pode caminhar, quando escuta a música, ela começa a dançar como se fosse uma criança de 15 anos. Eu não posso explicar isso. Isso é um olhar a partir de um olhar de uma manifestação espetacular sobre de identidade, neste caso uma festa de candomblé. Mas também a pessoa pode chegar a uma significação onde se esteja discutindo o problema presente dentro da sociedade, que neste caso é a questão do racismo. E a maneira com que isso esté colocado do ponto de vista dramatúrgico e a maneira como isso esté colocado do ponto de vista de significação teatral pode causar esse estupor. Eu não entendo. Se somos um país mestiço, miscigenado, não posso entender por que se está discutindo isso. Essa questão de presentificação, de estar presente, el aquí y ahora, como en otras teorías, es un elemento que pienso yo que se debe prestar atención cuando la gente fala de estética negra. En este caso, esto ya en nuestro contexto de dramaturgia en ese sentido, o mejor, como drama, en sentido general, vamos a pensar el teatro negro dentro de un concepto de drama, no sentido ação, tudo, tu acto, perform, la tradición shakespeariana, y no un concepto dramatúrgico que la dramaturgia en sí trae toda la tradición poética, estética, aristotélica, hegeliana, brechtiana, que nos coloca dentro de moldes occidentales. La concepción drama, también trayendo pensamiento occidental, de tradición greca, vamos a pensarlo como acción, vamos a pensarlo como performance, vamos a pensarlo más dentro de una concepción de poesía actuante, o sea, el ser humano que ejecuta acción, en este caso, o actor, en este caso, o dramaturgo, en este caso, el que está haciendo teatro negro, ações que são repertórios variáveis de sua identidade. Um poeta atuante, o atuante é o homem que executa ação e poesia. É algo que é difícil ser explicado, mas que podemos chegar ao limite de pensar o eu do homem elevado a uma categoria cis, neste caso, magia.
Adriano Nascimento, en su busca por un teatro negro, en el año 1961, él escribe una frase trayendo esto de drama, y yo quiero leer esta frase. Si hay drama negro, su intensidad dramática será un resultado de cor, da raza, de su itinerario histórico. ¿Por qué diferentemente do drama ocidental a dramática africana secundariza o autor para fixar su importancia no suceso trágico o suceso trágico? ¿Será que este suceso trágico que fala Adriano Nascimento es un elemento fundamental de la cultura negra que no podemos llamar estética negra? Si no tracemos, por ejemplo, el concepto que es fundamental dentro de la cultura negra en las Américas asumió ese concepto como parte de su identidad, y principalmente nos llega a la tradición de origen yoruba, el concepto embo, concepto de sacrificio. El embo es sacrificio. El sacrificio você faz para qué? Para nacer de nuevo. El sacrificio es un elemento, si nos analizamos muchas obras de teatro negro que están dentro de esto, de la dramática africana que nos fala Adriano Nascimento, encontramos que autores como Duro Ladipo, Wole Soyinka, propio Adriano Nascimento, su obra Sortilegio, nos coloca que al final de la obra, para que a persona que tenga ese conflicto que es fundamental dentro de las sociedades, conflicto que tenga que ver con la cuestión racial, la cuestión de cómo el hombre negro es discriminado, finalmente precisa de un sacrificio. Pero ¿será que ese sacrificio que nos fala a nivel de obra, principalmente la dramaturgia de vida del Nascimento, no es también un sacrificio que a veces acontece desde el punto de vista sociológico dentro de nuestra sociedad, en este caso la sociedad brasileña, que el sacrificio que el hombre negro siempre elevado a partir de que favorece que en las sociedades exista actualmente lo que no conocemos como racismo. Bueno, existen otras formas filosóficas africanas que podemos unirlas para pensar una estética dentro de una concepción filosófica. El H. O H es a força vital. A força vital es un concepto de origen nigeriano, de origen yoruba, que está presente más dentro de la sociedad brasileña. Si el empo aparece como un elemento fundamental de la cultura negra, de la esencia propia de la negritud, el H aparece en oposición como hizo ampliado a una totalidad, a un elemento, por ejemplo, de conciencia étnica, donde existe el sincretismo, la transculturación, miscigenación, formas de que la sociedad asume también la cultura negra para sí, y asumir la cultura negra para sí es una búsqueda futura de un equilibrio donde ya no exista ese mundo de racismo. El H es fuerza vital, el H es sentirse bien, el H también es música de carnaval, música baiana, mas Bahía aparece como matriz de la cultura afro-brasileña, y cuando la palabra H es colocada dentro de un género musical baiano, él aparece también para explicar que en la Bahía fue donde todo comenzó, y si você no fue una Bahía negro, entonces. Y bueno, entre la H y el Bo encontramos vaso, otro concepto interesante. Vaso, nostalgia. Vaso, aquella nostalgia nos lleva a pensar la nostalgia que tuvieron los negros africanos de su tierra, los que se lanzaron al mar. A partir de ahí, de ese concepto intermedia, el H y el Bo, pero también aparece como un elemento estético que es muy interesante cuando nos pensamos esa dramaturgia, esa forma de hacer teatro negro
onde muitos grupos de teatro, muitos dramaturgos assumem esse elemento de nostalgia a partir de um imaginário, e esse imaginário aparece como a sombra de Platón, seres encadenados dentro de una caverna que acreditan en el poder da sombra, y las sombras son otros seres que caminan, mas eles, como están encadeados no fundo da caverna, no ven simplemente que a sombra y acreditan no poder da sombra. Platón nos dice, si uno deles sai fora y ve que lo que ellos están viendo no es como verdad, no es a verdade em si, é uma sombra da verdade. Quando eles regressam e contam a seus companheiros, eles são capazes de matar a ele, porque eles acreditam no poder da sombra. Será que essa nostalgia dentro da dramaturgia, da estética, não será também acreditar no poder da sombra? É interessante que essa é um elemento crítico, por exemplo, que está apareciendo en la obra de nuevos autores, como la propia obra Namibia No, por ejemplo, que está diciendo, Namibia No, yo no puedo acreditar en el poder de la sombra, que quizás ese imaginario para mí no es África. Yo tengo que liberarme de estas cadenas y hacia afuera, hacia la luz. Vamos a ver ese percurso lo que va a dar. Puede ser que la luz sea tanto que nos cega y entonces no podamos hacer nada. Mas eu estou muito contente lo que está aconteciendo na atualidade. Creo que a partir também ajuda muito de como o Brasil está na atualidade, presta atenção a todo diferentes grupos étnicos, formas culturais, en los últimos tiempos, a partir de editais, a partir de movimientos como este, a partir de surgimiento de festivales, a partir de también están apareciendo nuevos dramaturgos jóvenes. Quizás hoy, por ejemplo, tenemos la presencia de dos dramaturgos, puede ser como Adri, como Anata Rosa. Son para mí personas que tienen otra concepción, son personas que están pensando una nueva estética que no es más que a manera de decir, yo existo, es una manera de decir poéticamente, poesía para ti, poesía para você, poesía para todo el mundo. Algo assim como quando a lluvia cai, é como o céu chorando a terra, e a terra sangrando, e a terra sangrando. Por isso, é melhor morrer de fome e de amor, porque ambos compartilhados dão a mais por cabeça. Eu sei quem sou, e não tem mistério. Teatro negro, sim, dramaturgia negra, cultura negra. Eu sei quem sou, e não tem mistério. Por isso, poesia para você, poesia para você, poesia para todos vocês. Muito obrigado.